En un mundo donde las voces se cruzan y las culturas se entrelazan, nace un espacio para compartir, reflexionar y construir en colectivo. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Hablemos de saberes, vivires, espiritualidades y cosmovivencias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a su programa Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes. Me da mucho gusto acompañarles el día de hoy. Mi nombre es Verónica Trujillo y también está conmigo Edwin Morón. Chimopanoltino, Chinohuampo, Atlazogamati, Pampatica, Quitotlachtoli, Nicanashcan, Uniradio, Conexiones, Noyoloquipiamic, Paquili. Bueno, pues el día de hoy estaremos dialogando con Ricardo Sandoval Mendoza, estudiante de la licenciatura en Desarrollo Sustentable, quien nos platicará acerca de una experiencia maravillosa a partir de un taller que impulsó, denominado Repensar nuestra interrelacionalidad sagrada, comunidad, naturaleza en el Temazcali. Así que ya comenzamos, no se vayan, esto es Conexiones. Inquequetzalcóatl, Inan Inquillosque, Intonalpohuali, Inshuamati, Inshupuali, Intemic Amati. Entonces los inventaron la cuenta del destino, los Quetzalcóatl, la cuenta de los años, el libro de los años. Ashkan, Nican. La correlación calendárica para hoy, 14 de julio, corresponde a un Xihuitl Setochtli. Año 1 conejo. Tonali, Chicueyicoatl. Día 8 serpiente. El Mactlayec Tonali, Setecpatl. La trecena 1 pedernal. Sempohual Tonali, Tecuilhuitontli. La veintena es la fiesta de los señores. Tonacatecutli, Tlaloc. El señor del día es el licor de la tierra. Patlani, Itzcuautli. Y el ave acompañante es águila de obsidiana. Yohualtecutli, Tepeyoloctli, Guanocelotl. El señor de la noche es el corazón del cerro y su acompañante es el jaguar. Ashkan Nikan. ¿Y tú, sabías? El temazcali es una práctica ceremonial y terapéutica de origen mesoamericano común a diversas culturas, no solo antiguas, sino actuales. Desde una perspectiva descolonial, el temazcali no es únicamente un baño de vapor, sino un espacio simbólico donde el cuerpo, la comunidad, la naturaleza y la espiritualidad se integran en las diferentes experiencias de vida. En el ámbito académico, el temazcali aporta una comprensión intercultural del conocimiento, al reconocer la validez de los saberes originarios y el diálogo entre plurales formas de sentir y pensar el mundo. Por otro lado, el temazcali coadyuva a fortalecer la educación ambiental para la sustentabilidad, al promover una relación ética con el territorio, el agua, las plantas, el fuego y los ciclos de la naturaleza, favoreciendo el buen vivir y la responsabilidad colectiva hacia la vida. Esto nos recuerda que educar también implica habitar el mundo con respeto y conciencia hacia lo sagrado. Esta información se basa en los textos Temazcali, la Casa del Calor, una aproximación al ser y estar en el ritual del temazcali, y el temazcali, método simbólico, mitológico, mágico de habitar. ¿Y tú, sabías? Bien, pues como ya les adelantábamos, el día de hoy estaremos platicando acerca de una experiencia, de un taller realizado como parte de una asignatura en la licenciatura en Desarrollo Sustentable que se imparte en la Universidad Intercultural del Estado de México. Y para ello ya nos acompaña Ricardo Sandoval Mendoza, que es estudiante justamente de esta licenciatura en el 6º semestre. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Conexiones. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, es un honor poder estar acá, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por compartir este espacio. Y bueno, platícanos cómo concibes la idea para proponer este taller, Repensar nuestra interrelacionalidad sagrada, comunidad, naturaleza en el Temazcali, como parte de una asignatura denominada Educación Ambiental para la Sustentabilidad. Sí, pues la educación ambiental para la sustentabilidad busca formar procesos de conciencia crítica para así poder transformar actitudes, valores, pero creo que esto tiene que ir un poco más allá solo de lo común, de lo que se ha hecho continuamente, ¿no? Sí, entonces tiene que haber como una comunicación, siento yo, más significativa ahí entre los participantes y
le interesa también un poco el taller, ¿no? Tiene que haber, yo creo, alguna relación ahí más profunda en los participantes, no solo de yo estar acá y les expongo esto y como puros conocimientos ecológicos, sino que se vean de alguna forma más involucrados y que pueda afectar un poco más, ¿no? De alguna forma. Entonces, para esto de abordar, yo creo, las crisis socioecológicas, pues se tiene que abrir el panorama, ¿no? A más prácticas. Bien, Ricardo, pues es interesante considerar desde las perspectivas interculturales estas combinaciones, reconocimientos y, ¿por qué no también creaciones que surjan justamente de una situación de saberes ancestrales, pero también desde las formas de pensamiento y de investigación científica que existen en la actualidad? En este sentido, Ricardo, ¿cuál es el objetivo principal que perseguiste mediante la generación de este taller? ¿Cuáles fueron los propósitos fundamentales? Pues era propiciar un espacio de reflexión por medio del Temazcali para generar una autorreflexión en los participantes y actitudes de cuidado hacia la naturaleza, y también decíamos a procesos del buen vivir, ¿no? Que van un poco más allá de este desarrollo económico, moderno, cómodo que se nos ha planteado desde siempre, ¿no? Para ir un poco más allá, otras formas de relacionarse, de vivir, de entender nuestro contexto, ¿no? O nuestras relaciones justamente con la naturaleza, con la comunidad, que yo creo que bastante se deja de lado de repente, ¿no? Contábamos que todo se deja más ya como a objeto, ¿no? Algo para nuestro uso, para nuestro beneficio, del todo el entorno natural, pero incluso hasta con las personas, ¿no? Dejando estas actitudes de cuidado, de reciprocidad y de donación, pues mucho más, ¿no? Dejándolas cada vez más de lado, y pues más o menos este era el objetivo, ¿no? Poder acercarnos a algo que moviera ya a las personas, que pudiera afectar de mejor forma. Claro, y es que pensar la dinámica de aprendizaje y de educación desde esto que nos compartes necesariamente nos hace dar cuenta de las condiciones, digamos, en las que se ha desarrollado la ciencia y el ámbito, digamos, institucionalizado de la educación. Y es que el desarrollo, la idea del desarrollo, que se ha problematizado en diferentes foros, naciones y también con la participación de los pueblos originarios, el día de hoy el desarrollo no necesariamente tendríamos que considerarlo como un asunto aspiracional, ¿no? Sino ya, como bien señalas, una referencia, digamos, crítica en torno a esta condición de observar o de conceptualizar a los objetos, las cosas, digamos, o desde su uso instrumental, y más bien procurar un asunto de relacionalidad, de respeto, de reciprocidad, incluso de donación. Bien, pues vamos a seguir dialogando con Ricardo Sandoval Mendoza, pero antes vamos a una pequeña pausa y regresamos a Conexiones. ¿Y tú, ya te conectaste? Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Visita nuestro canal de YouTube Encuentro TV UIM. Gracias por continuar en Conexiones. Nos encontramos el día de hoy platicando con Ricardo Sandoval Mendoza, estudiante del 6º semestre de la licenciatura en Desarrollo Sustentable en la Universidad Intercultural del Estado de México. Nos está platicando acerca de la experiencia que impulsó a partir del taller repensar nuestra interrelacionalidad sagrada, comunidad, naturaleza en el Temazcali. Ricardo, ¿qué elementos has encontrado desde tu propia vivencia y perspectiva en el Temazcali para comprender, accionar también prácticas y conocimientos que estudias desde la licenciatura en Desarrollo Sustentable? Háblanos acerca de estos elementos que tú encuentras en el Temazcal, por ejemplo, el tabaco, el uso del tabaco, del fuego, el agua, la tierra, el aire, la relación que encuentras con otros seres y que suceden a partir del Temazcal. Pues yo creo que en primera el poder es acercarse de nuevo a esta interacción con los elementos naturales, ¿no? Por ejemplo, creo que desde ahí es un buen
punto de partida, ¿no? O sea, tenemos que interactuar, convivir con todo esto para poder crear algo, una relación ahí, ¿no? Algún sentimiento. Entonces, en el temazcal, pues, desde mi experiencia, es como un sistema bien complejo, ¿no? Que puede abarcar muchísimas cosas, pero algo que funciona mucho yo creo que son como estos aspectos que brinda, como el silencio, la oscuridad, la afectación corporal o de los sonidos, de los olores, en el que puedes detenerte un momento de todo lo que pasa y mirar un poco hacia adentro, ¿no? Reflexionar acerca de todo lo que sea necesario. En este aspecto, pues lo relacionamos con este cuidado al entorno natural, ¿no? Pero pues puede abarcar muchísimo. Pues el desarrollo sustentable debe abarcar dimensiones no solamente ecológicas, sino que también tiene que ser sociales y económicas, ¿no? Creo que el temazcal nos ayuda a comprender estas cosas, no, de alguna forma un poco más unidas, ¿no? Tratamos temas sobre el entorno, pero también de la comunidad y de nuestro desarrollo, como comentábamos. Algo que has señalado y que me llama mucho la atención también es la dimensión del afecto, ¿no? La afectividad. Y es que generalmente consideramos que el afecto o algo que nos afecta, digamos, lo hace en términos negativos. Y en realidad la afectación o la afectividad, también comprendida de esta forma, plantea otras dimensiones pues que nos llevan a pensar en emociones, sensibilidades, distintas manifestaciones estésicas que no necesariamente hoy en día son consideradas aún en el ámbito científico. Entonces, ahí me llama mucho la atención justamente cómo el temazcal es un escenario, es una dimensión importante para recuperar esta proximidad con el otro, y el otro no necesariamente como ser humano, ¿no? Sino más bien con las especies, con los seres. Platícanos entonces un poco a partir de lo que tú has aprendido en esta licenciatura de Desarrollo Sustentable y que te da la posibilidad de acercamiento con estas otras especies. Pues yo creo que sí es súper necesario como esto de experimentar el yo de una forma ampliada, mucho más allá de nosotros mismos, ¿no? Por eso creo que sí, como dice, la afectividad es tan necesaria, ¿no? La sensibilidad, para poder comprender nuestra interrelación justamente con todo lo demás, ¿no? Porque dependemos de los elementos, dependemos del bosque, dependemos de nuestra familia, dependemos de un montón de cosas, y yo creo que el hacernos consciente de esto, pues, nos puede ayudar justamente a, como esto que queríamos, ¿no? Generar actitudes de cuidado. Yo creo que como primer paso sí es muy importante no hacerlo desde una forma como bien académica y con ciencia, así como de... Porque casi siempre todo va como hacia un beneficio, ¿no? Es importante cuidar el bosque, pero porque nos da un beneficio en aspectos de madera o de esto o del otro. Pero creo que también, como bien decía, en cosmovisiones de pueblos o de otras formas de relación, pues no necesariamente es como algo de beneficio, ¿no? Sino que simplemente tienes un sentimiento de cariño, de pertenencia o algo ahí que te puede mover de alguna mejor forma hacia todas estas actitudes, ¿no? Que ya no van tanto como desde una responsabilidad un poco más allá fuera de nosotros, sino que lo haces con gusto, ¿no? Lo haces siendo consciente de todo esto. Bien, esto me recuerda también una parte importante de la educación que hoy en día se retoma desde ámbitos descoloniales y la interculturalidad, ¿no? Y que es justamente considerar la vida por la vida misma. Es decir, como bien lo señalas, no necesariamente nos tiene que representar un beneficio o un recurso humano la vida, sino más bien tenemos esta responsabilidad de respeto y de cuidado hacia la existencia, hacia la vida en su plenitud. Bien, pues vamos a seguir dialogando con Ricardo Sandoval acerca de este tema, pero antes vamos a un pequeño corte y regresamos a Conexiones. ¿Y tú, ya te conectaste? Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Visita nuestro canal de YouTube Encuentro TV UIM.
Muchas gracias por continuar en Conexiones. Estamos dialogando acerca del taller Repensar nuestra interrelacionalidad sagrada, comunidad naturaleza en el Temazcali, con Ricardo Sandoval Mendoza, estudiante del 6º semestre de la licenciatura en Desarrollo Sustentable de la UIM. Ricardo, platícanos, ¿consideras que existe alguna relación o algunas relaciones entre las dimensiones que implican la naturaleza, los seres humanos y lo divino? ¿Cuáles son? Pues quisiera tomar como un ejemplo una práctica que se hace en el temazcal, ¿no? Antes de entrar, se tiene que colocar tabaco en el fuego, como pidiendo permiso o poniendo alguna intención, ¿no? Entonces en el taller les contábamos un poco acerca de esta práctica, ¿no? Entonces nos damos cuenta que para el ser humano no solamente necesita satisfacer sus necesidades físicas, sino que también necesita significar al mundo y significarse dentro de él, ¿no? Lo veíamos con el tabaco, que es una planta con la que hemos coexistido desde hace aproximadamente 10.000 años, pero que justamente iba de la mano con el maíz, ¿no? O sea, se fueron dando ahí a la par, justo por esta necesidad, ¿no? De ambas. Entonces el tabaco pues funcionaba se utilizaba de ofrenda, se dejaba en bosques, en ríos, en cuevas, se dejaba, ¿no? Como una ofrenda, o para pedir permiso, ¿no? También para actividades de gran importancia. Y entonces cuando tomamos el tabaco y lo llevamos cerca de nosotros, se puede poner ahí una intención, un rezo, un agradecimiento. Se pone en el cielo, en la tierra, y ya se puede poner en el fuego, ¿no? Y entonces cuando se coloca en el fuego y se vuelve humo, de alguna forma se eleva y, digamos, es una forma en la que podemos comunicarnos o expresarnos con ello sagrado, ¿no? A ello que no es perceptible a los sentidos así a simple vista, ¿no? Sino que está un poco más allá. Y que, pues, por ejemplo, esta práctica, pues, conecta bastante bien estas dimensiones, ¿no? Tanto de la comunidad, de la naturaleza y de lo sagrado. Entonces yo creo que como ese puede haber muchos ejemplos, y yo creo que ese es uno de los problemas, ¿no? Que se ha querido fragmentar, que se ha tendido a dividir todo esto, ver separada nuestra espiritualidad de nuestra vida cotidiana, moderna, ¿no? O de agradecer. Yo creo que el simple hecho hasta de poder agradecer, de ser consciente de esta necesidad, de esta interdependencia, ya puede conectar con algo espiritual, ¿no? Porque va un poco más allá de uno mismo. Bien, Ricardo, muchas gracias por compartirnos esta experiencia y explicación. Y bueno, en sentido amplio, nos gustaría también conocer qué sucede durante la ceremonia de Temazcal. Estoy segura que muchas radioescuchas ya han tenido la oportunidad de participar en esta ceremonia, pero seguramente habrá quienes todavía no lo conocen. Entonces, ¿qué sucede en el Temazcal? Pues suceden un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que parte de lo que pasa es esto, buscar una sensibilización de toda nuestra, justamente hablando de esto, pues nuestra dependencia hacia todo lo demás. Entonces, pues es una ceremonia de agradecimiento, ¿no? De conciencia, en la que, como decíamos, pues puedes entrar un momento y detenerte para poder mirar hacia adentro y reflexionar hacia aquello que es necesario, ¿no? Se maneja en 4 etapas o puertas, cada una dirigida hacia una determinada forma, ¿no? Por ejemplo, en la primera puede ser como de presentación, ¿no? Entonces, digamos, acá en el taller nos funciona de alguna forma en reconocernos, ¿no? De dónde venimos. Hacer, por ejemplo, una pequeña reflexión del entorno donde vivíamos de niños o todavía, y hacia aquello que nos parecía algo que nos conmueva, ¿no? Al reconocer justamente de dónde vienes, de tu familia, para entonces pasar a la segunda etapa, que es comprendida como el momento del agua, y pues en esta se destina pues totalmente a reconocer la importancia, ¿no? Que puede tener el agua. Entonces, por ejemplo, podemos agradecer las lluvias que han estado llegando, ¿no? Reconocer su importancia, por ejemplo, en la milpa, ¿no? Que ya se va viendo bien bonita, o en el monte, de toda la vida que va naciendo ahí, ¿no? Los hongos o animales bien bonitos o aspectos así, ¿no? En la tercera etapa se le llama igual como del poder, o es el momento en el que más podemos reflexionar hacia aquello que colocamos en el principio con el tabaco, ¿no? Nuestra intención o rezo. Y la cuarta pues está destinada a agradecer, ¿no?
Pero en todo este desarrollo pues pasan un montón de cosas bien interesantes, ¿no? Como lo puede ser el calor, los olores, cantos, la palabra o incluso totalmente el silencio, ¿no? Que yo creo que es de los aspectos más importantes en el temazcal. Bien, pues interesante cómo la descripción de los procesos o etapas que comprende el temazcal nos lleva a pensar también en las etapas mismas de crecimiento en el ser humano, pero no solo eso, sino también en todo lo que existe en la tierra, ¿no es cierto? Una semilla, cuando es sembrada, necesita del agua, pero necesita también del sol, del calor, de la energía para poder crecer y entonces dar vida a sí mismo, florecer. Y en una última etapa, entonces se dispone también a transmutar, a brindar su energía para alimentar todo lo existente o la vida a su alrededor. Bien, pues Ricardo, finalmente platícanos cómo te fue en este taller, qué pasó a lo largo de este proceso, quién participó, dónde se llevó a cabo, cuáles fueron los resultados más importantes que tú encontraste a partir de esto. Pues algo bien chido que a mí me parece que pasa es que es abierto a todos, ¿no? A cualquier persona que tenga el interés, la voluntad de animarse a vivir la experiencia o animarse a conocer otras cosas, ¿no? Pues es ¿no? Porque pueden venir de las distintas licenciaturas que están aquí en la universidad, pero también gente de las comunidades alrededor, ¿no? Entonces, aunque el temazcal está bastante basado en el silencio, totalmente hay un diálogo ahí entre todos, ¿no? No es solamente académico, ni es solamente desarrollo sustentable, sino que entre todos se va haciendo un entendimiento conjunto, pero también individual. Entonces aquí participaron pues varias personas de la licenciatura de Arte y Diseño, de Desarrollo Sustentable, algunos docentes, gente de, pues como decía, de las comunidades de aquí cercana que no forman parte de la universidad así académicamente, pero también les interesa bastante venir acá, ¿no? Pues no sé, los resultados pues sí se requiere como un análisis más profundo ahí, pero a primera instancia, a primera vista, pues en los testimonios, así terminando el temazcal, se hizo un círculo de reflexión un poco, o sea, no quería ya que fuera muy serio ni muy correcto, para que la gente se animara un poco a compartir su experiencia, ¿no? Como un diálogo cualquiera cuando estamos ahí. Y ahí pudimos reconocer, por ejemplo, casi en todas las personas pasó que sí fue un poco un reto el mantenerse, ¿no? Al principio sintieron un sentimiento de extrañamiento, se sentían un poco con la curiosidad, pero sí un tanto nerviosos, ¿no? Sí les preocupaba, digamos, qué podría pasar, ya que no sabían, ¿no? Pero que conforme pasó el desarrollo del temazcal, todos, al menos lo que dijeron ahí todos, se fueron sintiendo mucho mejor, ¿no? Hasta llegar al grado del disfrute, ¿no? O de este encuentro, al poder tener, no sé, unas autorreflexiones, una introspección, y que los llevó incluso a varias personas como a algo sensible ahí del llanto, ¿no? Que así, yo creo que es igual, está bien chido, ¿no? Que por ejemplo está oscuro y pueden conmoverse y sin preocuparse si los ven o no, o algo, ¿no? Como un momento un poco de liberación lo contaban. Pasó como, por ejemplo, decía esto del momento del agua, ¿no? Que puede ser un poco más evidente, y entonces los participantes hablaron un poco sobre esto, ¿no? De que hicieron una reflexión acerca de su relación con el agua, ¿no? Y de ahí pudieron también venirles un poco recuerdos de cuando eran niños, contaban, ¿no? De prácticas similares como esto que decíamos de pedir permiso, de agradecerle a la naturaleza. De ahí ellos se acordaron, ¿no? Que cuando iban con su abuelita al pozo a tomar agua, pues primero le pedían permiso, ¿no? O otra contaba que para ir al bosque también tenían que pedir permiso y hacerlo con mucho respeto, porque si, no sé, si pasaba algo como que se iban solos al bosque y se accidentaban o algo, pues por ahí podía quedarse, o sea, no solamente como una preocupación por su bienestar físico, ¿no? Sino que contaban que algo como de parte de su espíritu o algo así se podía quedar ahí, ¿no? Entonces que iban a tener que ir a buscarlo y hacer de alguna forma poder recuperar eso, ¿no? Y así también la reflexión como
del cuidado de su territorio, ¿no? Y de sus relaciones con su familia. Contaban que son aspectos que se van dejando mucho de lado a veces también por esta visión instrumental del entorno, ¿no? O de modernización o de aceleramiento en el que estos aspectos como visiones, cosmovisiones ancestrales se van dejando de lado por perseguir aspectos como, no sé, estos económicos, ¿no? Algo así nos contaba una chica que le pone un poco triste, ¿no? Que se vaya dejando cada vez más de lado esto. Y, por ejemplo, ella comentó que le latería un montón que más personas de la universidad, de licenciaturas, y súper importante que los maestros pudieran vivir algo así, ¿no? Porque, o sea, sus palabras de ellos sienten que reconocieron como esta importancia que pues pocas veces en la vida cotidiana te detienes a pensar, ¿no? Bien, Ricardo, pues sin duda las ceremonias, los rituales, el temazcal, por supuesto, en este sentido, nos presentan, nos ofrecen un abanico, un océano inmenso de posibilidades para recobrar procesos de autorreflexión, de acercamiento con los otros, de un sentido de permiso también hacia lo sagrado, hacia lo divino, y en este sentido una mejor o una distinta orientación de nuestro quehacer, de nuestro proceder en la tierra. Sí, no, pues a mí me parecería súper chido que más gente pudiera vivir esto, no porque, no sé, a veces creo que las personas lo ven de alguna forma extraña, ¿no? No sé, como romanticismo hacia prácticas ancestrales o de la naturaleza. Pero yo creo que, o sea, como decía, bastantes personas de alrededor vienen no solo como por estas visiones, sino porque reconocen en él un bienestar, ¿no? Que es algo que les ayuda, que yo creo es justo por eso que estamos constantemente ahí, ¿no? Vale la pena voltear a ver a otras formas de relacionarse, de pensar, de actuar, y pues yo creo que el temazcal es una buena forma, ¿no? Entonces, quien quiera participar aquí en la universidad se hace cada jueves entre las 4 o las 5 de la tarde, a veces ahí varía un poco, pero pues siempre está ahí disponible para que todos puedan entrar, ¿no? Es algo también que me parece muy, muy bien. Pues muchas gracias, Ricardo, por tu participación en Conexiones. Nos dio mucho gusto haber platicado contigo. Muchas gracias. Adiós a todos. ¿Y tú? ¿Ya te conectaste? Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Visita nuestro canal de YouTube Encuentro TV UIM. Pues de esta manera hemos llegado al final de la emisión del día de hoy. Esperamos que el tema haya sido de su agrado y sobre todo que haya significado un escenario, un horizonte de ampliación de nuestras posibilidades de relación con el entorno, porque un elemento fundamental que ha resaltado a lo largo de esta charla es precisamente la capacidad relacional que tenemos como seres humanos respecto de la vida, respecto de lo vivo y en relación también con otras especies. Así que agradecemos mucho la participación de Ricardo Sandoval con este taller en el que a través del temazcal se trata de reconocer, recomprender, reconfigurar nuestra relación con el mundo y los seres que lo habitan, al igual que el ser humano. Agradecemos mucho a la Universidad Intercultural, al equipo de producción que hace posible Conexiones, Verónica Trujillo, Araceli Ramírez, Nadia Cruz, Edwin Morón, Daniel Vallejo. Hasta pronto. Tlazocamati huelmiyek pampatica quitotlactol timocaquilisque teipa. Las voces que hoy nos acompañaron siguen caminando en cada territorio, comunidad y espacio donde los saberes se comparten. Esto fue Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en la próxima emisión para seguir entretejiendo culturas y saberes.